Hola, hola. Hola, hola, hola. Ahora sí, ya. Vale, vale. Buenas tardes. Estamos en la tercera proyección del ciclo del cine de la Gran Guerra. Hay 1000 posibilidades de dirigir el ángulo de una cámara, pero en realidad solo hay una. Esto lo dijo el señor que realizó la película que vamos a ver hoy, Remordimiento, y Ernest Lubitsch, como ustedes saben. Y este señor parece que siempre adivinaba cuál era ese único ángulo en el que había que dirigir la cámara. Lo vamos a ver en esta película desde los primeros planos. A veces pueden parecer extravagantes, pero desde luego en ellos siempre encontramos una expresividad y una fuerza que justifica plenamente la afirmación anterior. Esta película es una película de la Paramount Pictures, aunque actualmente tiene los derechos la Universal, y una vez más estamos ante un producto hollywoodiense hecho por europeos. Parte de una obra de teatro, es la adaptación de una obra de teatro francesa de Maurice Berton, hijo de Edmond Berton, el autor de Cyrano de Bergerac, para los aficionados al teatro. La obra de teatro se había estrenado en 1930 y pasó a ser película en el año 1932. Hubo una serie de guionistas implicados, entre los que estuvo el propio Lubitsch, para llevar la adaptación al teatro. La adaptación del teatro a la película. La fotografía estuvo a cargo de Víctor Mailer, que era un hombre que había empezado muy joven, al principio prácticamente en los años 10, haciendo reporterismo gráfico para empresas y había viajado por África, y cuando afrontó la realización de Remordimiento a las órdenes de Lubitsch, ya había trabajado con quizá la gente más grande de Hollywood y a su vez 2 años más tarde, en el 34, consiguió un Oscar por la fotografía de Cleopatra. Es decir, que estamos entre gente grande, ¿no? Insisto en que es un producto hollywoodiense, pero es, una vez más, como muchas de las películas de la Gran Guerra, un asunto entre europeos. La obra de teatro de la que parte, que acabo de citar, L'homme que je tue, es una obra claramente europea, escrita por un francés, y el director, Lubitsch, cuando llega a Estados Unidos, tiene 30 años, llega en el año 23, y es un hombre que ya ha cosechado grandes éxitos en Alemania, ya tiene obras muy notorias, es decir, es un cineasta ya formado, aunque todavía no hubiera rodado obras maestras como Remordimiento o las que le catapultaron al universo del celuloide, al Olimpo del celuloide, como pueden ser Ninotchka o Ser o no ser. Esas películas son posteriores a Remordimiento. Entonces, Remordimiento, como por ejemplo Sin novedad en el frente o como otras de las muchas grandes películas del cine de la Gran Guerra, son películas que parten de una obra literaria y que son magistralmente adaptadas al cine. Para Lubitsch, además, representa la excepcionalidad dentro de lo que fue el cine que rodó en Hollywood. Es la única obra, o por lo menos la más conocida que yo sepa, que se aparta de esa comedia elegante y frívola, en cierta medida, o ligera, que es la que le ha hecho pasar un poco a la historia del cine, ¿no? En Alemania sí que había hecho dramas, y dramas históricos, pero en Estados Unidos esta es la única obra que se aparta del cariz de comedia, que es por el que normalmente lo conocemos.
Tal vez por esta excepcionalidad, Remordimiento en este momento es un título muy difícil de encontrar, simplemente de encontrar en el mercado, ¿no? Y en Estados Unidos es dificilísimo de ver. Bueno, esto en cuanto a la película. En cuanto a cosas que me gustaría mencionarle para comprender exactamente y a fondo qué significa la historia que nos van a contar en Remordimiento. La película arranca el 11 de noviembre de 1919, es decir, exactamente el día del aniversario, del primer aniversario de la firma de la paz o del armisticio. Entonces la película arranca con una gran euforia, una enorme euforia, hay desfiles, hay de todo, pero hay mucho patetismo, ¿no? Por un lado está todo el alborozo de la celebración de la victoria, pero por otro lado están convenientemente insertados planos que hacen que no nos olvidemos de lo que realmente ha pasado. Hay viudas, hay mutilados de guerra y también, por otro lado, está todo el boato de los militarotes con sus sables y sus botas, etcétera, etcétera. Vamos a ver, todo este jolgorio, toda esta euforia, para los franceses puede tener una justificación. Francia ha sido quien ha soportado fundamentalmente la devastación material del frente occidental. También en parte Bélgica, pero fundamentalmente ha sido Francia. Claro, el que haya pasado un año de que todo eso se ha acabado, de que la sangría humana se ha acabado, es motivo casi suficiente para tanto jolgorio y tanta alegría. Porque insisto en que Francia es quien ha llevado el gran peso del drama. Inglaterra se ha limitado a poner hombres y material, que ya es bastante. Alemania, a pesar de resultar derrotada, ha conseguido que ningún ejército ni ningún soldado enemigo ponga pie en su territorio, mientras que Francia ha tenido que soportar la invasión y ha tenido que soportar todo el desgaste humano y material que el resto de los países. Es decir, que puede haber motivos para esa euforia por parte francesa. Lo que ocurre es que dentro de ese panorama general hay gente, debe de haber gente, que es capaz de identificarse, aunque nada más sea en parte, con el enemigo. Quizá no con el pueblo enemigo, pero sí con los jóvenes, los muchachos de la otra parte, que tenían las mismas aspiraciones que ellos, es decir, tener una vida, ganársela, amar a una mujer, vivir, en definitiva vivir, y que lo han perdido de una manera radical, se han muerto, o de una manera parcial se han quedado tocados por la experiencia de la guerra, que lo han perdido y que en este momento tan perdedores son los de una parte como los de otra. Durante toda la guerra, la propaganda de todos los bandos hicieron un enorme esfuerzo, casi era la regla básica de toda la propaganda, el no mostrar la cara del enemigo, porque cuando tú no le ves la cara a alguien es mucho más fácil deshumanizarlo. Y lo que no es humano, lo que es distinto de los hombres, es mucho más fácil de liquidar. Es más fácil matar a una rata que matar a una persona. Lo que pasa es que la propaganda podía privar de la cara del enemigo, pero los combatientes, muchos de los combatientes, llegaron a la terrible experiencia de ver la cara del enemigo en la punta de su bayoneta cuando asaltaban las trincheras contrarias. Y eso no hay quien lo borre, y eso no hay quien lo quite. Esta película se basa mucho en eso. Se basa en la experiencia de verle la cara al que matas. Ya lo veíamos en Sin novedad en el frente en la sesión anterior. Paul Bowman, el protagonista de Sin novedad en el frente, cae en un embudo de un obús y a continuación cae un francés al que acuchilla y tal, y están ahí conviviendo, uno en la agonía y el otro con su miedo. Y ahí se da cuenta de que el francés es tan persona como él, y eso le produce resquemores, le produce zozobra moral e intelectual. En este caso,
La situación no es idéntica, pero el resultado prácticamente es el mismo. Es decir, hay un soldado francés, que también se llama Paul, si no recuerdo mal, hay un soldado francés que una vez terminada la guerra, es decir, un año más tarde de terminada la guerra, cuando todo el mundo está celebrando en la calle con desfiles y con ceremonias religiosas, que hace un año que ha terminado la guerra, él no puede vivir de los remordimientos que le ha causado un hecho en batalla. Y a partir de ahí comienza la película, o arranca la película de verdad, y nuestro protagonista emprende, o por lo menos intenta emprender, un camino que le redima de sus remordimientos y de sus zozobras morales. Y yo creo que no le voy a contar mucho más de la película, porque el otro día me acusaron de spoiler por contar lo de la escena de la mariposa. No le voy a contar mucho más, pero sí me gustaría señalarle dos escenas. Siempre me gusta señalar escenas, y hoy también voy a señalar dos sin que supongan spoiler, o espero que no supongan spoiler, espero ser un poquito más discreto. Una es la conversación de dos madres alemanas con dos hijos muertos en combate en un cementerio cuando acuden a llevarle flores. Y la otra es la reunión de hombres alemanes también en una taberna en la que rechazan la invitación a cerveza del padre del soldado alemán, de un soldado alemán muerto. Fíjense en esas dos escenas. Y bueno, un punto que sí que no quiero pasar por alto. El día de la primera película, en la presentación larga que hice del ciclo, a la hora de hacer una serie de conclusiones sobre el cine, de lo que yo entendía que eran las conclusiones del cine de la Primera Guerra Mundial, anotaba una única crítica. Y esa crítica era que quizá el cine de la Primera Guerra Mundial no trataba bien a la mujer, o la relegaba. Siempre le asignaba papeles secundarios, papeles subalternos, o papeles negativos cuando las convierte en espías. Bueno, pues en esta película justo es al contrario. Quizás sea la excepción que confirma la regla. Porque tanto la madre del soldado alemán como su novia son infinitamente más inteligentes, infinitamente más valientes, más decididas y más pragmáticas que ninguno de los hombres que andan a su alrededor. Lubitsch siempre trató muy bien a la mujer en sus películas, aquí también, y me gustaría destacarlo porque de alguna forma contradice una de mis conclusiones en la presentación del ciclo. Y sobre la película nada más, pero sí quiero decirles que en la próxima película, en la próxima proyección, que va a ser La gran ilusión de Jean Renoir, además de lo que yo les pueda decir de la introducción de película, vamos a contar con Iñaki Acarregui, que es un excelente conocedor de lo que fueron las políticas de alianzas antifascistas en los años 30 y que nos puede ayudar a sacarle un poquito más de jugo a la obra maestra de Jean Renoir. Y dicho lo cual, si les parece, pasamos a ver Remordimiento. Y como apuntaba Félix, quizá fuera interesante, hoy la película es corta, solo dura 77 minutos, podemos tener un poquito más de tiempo. Y si les parece, al terminar la película, pues podríamos hacer un pequeño debate, o no sé, en la última proyección algunas personas se me acercaron y me hicieron algún comentario, me comentaron algo, aunque solo fuera eso, que había hecho un spoiler, pues no sé, terminada la proyección podíamos hablarlo. ¿De acuerdo?